Y vamos a escuchar a unas cuantas personas que podían haber estado en esta mesa y que podían constituir también parte del coro más selecto de testimonios en esta dirección. Queremos escucharles por lo menos con un mensaje que pueda ir poniendo el punto final a esta reunión. Yo les voy a ir presentando, voy a decir quiénes son y les voy a pedir que nos digan lo que entiendan oportuno para abrochar esta reunión. Por ejemplo, Carmen Molina, que es de UNICEF, que es la directora de cooperación de UNICEF. ¿Qué mensaje nos trae? Bueno, pues sí, efectivamente, casi todo se ha dicho por los participantes. Nosotros decir que esta emergencia también la avisamos que venía y que es una emergencia silenciosa, lo que quiere decir que está ahí y que, bueno, pues también, como se ha dicho, las emergencias que son mediáticas, que al final son las que, por nuestra experiencia, más muertos hay en el tiempo más corto posible. Esas son las que realmente llaman la atención y en las que nos volcamos mucho más, pero estas son mucho más difíciles de transmitir y de conocer. Entonces, en nuestro trabajo desde UNICEF, pues fundamentalmente centrado en menores de 5 años, que son los que tienen más riesgo de morir por desnutrición, pero todo esto asociado a que además también el problema de Mali está siendo gravísimo. Todo el norte ha habido ya 200.000 desplazados internos y 190.000 desplazados a los países vecinos, con lo cual se está complicando muchísimo el trabajo y vamos a tener que ir trabajando pues no solamente la parte de nutrición, porque todos estos desplazados pues tienen que tener, pues hay que darles escolarización en campos de refugiados, hay que seguir con las campañas de vacunación, seguir con todo lo que es el día a día y entonces se está complicando muchísimo. Vamos a tener una situación mucho más complicada en los próximos meses, tenemos que estar alerta. Hay esperanza, se sabe tratar, lo han puesto en manifiesto los participantes, sabemos cómo hacerlo, pero se necesitan recursos para llevar todas estas acciones a escala, a un nivel superior y poder trabajarlo. Y bueno, pues como otro punto fundamental que sí que creo que en España es clave es también todo lo que es educación para el desarrollo con nuestros niños aquí en España, para tener unos ciudadanos que realmente estos valores y conozcan lo que está pasando, los problemas de justicia norte-sur y realmente pues ahí también los medios de comunicación tienen un papel clave y la televisión que ven y los programas que ven los niños, que tengan mucho más un componente de que conozcan cómo es el mundo, cómo se juega la vida a muchísima gente y cómo simplemente pues por comer muchísimos mueren, ¿no? Entonces es fundamental también hacer un trabajo aquí de educación de nuestra propia ciudadanía, de nuestros propios niños y yo con esto pues no sé, me parece que son las dos cosas que desde UNICEF aquí y allí resaltaría. Muchísimas gracias, Carmen. Fernando Rosario. Sí, Fernando de Rosario, de Cruz Roja, es el vicepresidente. Fernando. Sí, muchas gracias. Tengo que ser breve porque un tiempo de Cruz Roja ya lo ha ocupado Hortense. Y destacaría unas pocas cosas. Una, ya se ha dicho en la mesa, que creo que si consideramos, si lo planteamos todo bajo el aspecto de que todas las personas tienen dignidad, todas las personas, y que cualquier ofensa hecha a cualquier persona es una ofensa hecha al género humano, creo que el planteamiento y la mirada sería diferente. Creo que eso hace romper fronteras y hace que consideremos la globalidad, la globalidad de esta tierra en la que estamos viviendo. Después sí que, algo que también se ha hecho referencia ella en la mesa, pero me gustaría destacar aquí al final, es que desde la experiencia que tenemos de atender a catástrofes, sí es una verdadera lástima lo que sucede cuando hay un terremoto, cuando hay un volcán que asola. Bien, cuando hay las catástrofes naturales o cuando hay una sequía, que es una catástrofe natural, también en estas sufren más los pobres que los ricos. Pero cuando es una indecencia, es, como se ha dicho con esa palabra, un asesinato, es cuando esa catástrofe está producida por los seres humanos. Serían las guerras, sería el terrorismo y sería la especulación. Yo creo que la rabia y la urgencia de ver cómo eso afecta y cómo se producen todas esas escenas que hemos podido comprobar en directo de niños que pasan hambre y niños que mueren, y eso es fruto de la indecencia de mucha gente o de aquello que llaman de los mercados, pues aquello produce una rabia que poco a poco vamos aprendiendo en convertirla en compromisos, para que no se quede ahí. Y nuestro compromiso es seguir en la cercanía, porque eso nos da fuerza para hacer después esa abogacía social o política que se nos pide.
la fuerza de las organizaciones que hoy nos hemos visto aquí, son organizaciones grandes, creo que debemos aprovechar esa fuerza y la urgencia que tiene el ver de cerca a las personas que sufren para hacer abogacía delante de los gobiernos y delante de instituciones para que cambien todo lo que hay que cambiar. Y para finalizar, insistir en la esperanza. Esperanza en que el género humano puede salir, pero solo sale si el género humano quiere. Y el género humano somos un pasito de cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Ana, alcalde, representante de las coordinadoras de ONG. Hola, Ana. Hola, Iñaki. Muchas gracias por la invitación y por este interesantísimo programa. Bueno, yo voy a hacer una mención muy breve a cómo desde la coordinadora de ONGs de cooperación se interpreta el recorte, ¿no? Y nosotros pensamos primero que es un recorte brutal por el impacto que tiene en el terreno. Una de las organizaciones que forma parte de la coordinadora ha calculado que con los 1.600 millones de euros que recortamos de ayuda se podrían vacunar a 6 millones de niños contra el sarampión o asegurar durante un año el tratamiento de 4 millones de personas, el tratamiento del VIH. O, por ejemplo, ayudar a 175 millones de mujeres en el proceso de parto. Por tanto, estamos hablando de un enorme impacto y por eso es brutal, porque la política de cooperación, que a mí me gusta llamarla política de lucha contra la pobreza global, con muy pocos recursos puede tener un gran impacto. En segundo lugar, es un recorte desproporcionado, ya se ha mencionado aquí. No solo es la política pública y la política social que más recorte ha sufrido, sino que además no es proporcional con la pérdida de riqueza en España. Se calcula que con esta crisis hemos perdido un 5% de nuestra riqueza y el recorte ha sido de un 50%. Y además, lo peor del tema de la desproporcionalidad es que se ha querido justificar como si tuviéramos que renunciar a ayudar fuera por ayudar dentro. Pero cuando vemos las cifras, con un presupuesto general del Estado de 300.000 millones de euros, fíjate qué cantidades, la ayuda gira en torno a los 2.000 millones de euros y el recorte ha sido de casi otros 2.000 millones de euros. O sea que, por ponerlo en cifras que podamos entender, si yo tengo un presupuesto de 300 euros, dedicaba 4 a la ayuda. Lo he recortado y lo he dejado en 2. Con esos 2 euros no pago la sanidad y la educación. Luego, ese discurso de que tenemos que recortarlo de fuera para luchar contra la pobreza en España no se corresponde con los números. Y por último, consideramos que es irresponsable políticamente, por todo lo que hemos estado hablando en este programa. O sea, no se trata solo de solidaridad, que es también solidaridad, pero es de estar de una forma responsable en el mundo que nos toca vivir. Una democracia occidental como la española. España sigue siendo un país rico a pesar de la crisis. Estamos en una renta per cápita de unos 30.000 dólares, que comparado con otros países sigue siendo mucho. No podemos estar en el mundo no haciéndonos responsables de los problemas globales. Y eso implica invertir algunos recursos, implica tener una agenda política fuerte, que va mucho más allá de la venta de una marca país. Y por último, tú empezabas el programa con una intervención y terminabas con una frase diciendo: demos los siguientes pasos, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, yo creo que hay 3 pasos a dar. En primer lugar, tenemos que conseguir que las declaraciones del G20, del G8, de nuestros gobiernos en estos foros sean vinculantes. Porque hacen declaraciones muy grandes, se llevan toda la atención mediática y generan un estado de opinión en el que parece que se está dando muchísimo dinero, que se está haciendo muchísimas cosas, cuando en realidad luego esos compromisos no se cumplen. O sea que tenemos que hacer que sean vinculantes y que luego podamos reclamar esos compromisos que han dado. Y en segundo lugar, nosotros en la coordinadora de ONGs estamos sorprendidos porque, a pesar de la crisis, lo dura que está siendo la crisis en España, el apoyo de esos 2 millones de personas que contribuyen al trabajo de las ONGs apenas se ha reducido. Entonces, el siguiente paso es conseguir movilizarnos, la ciudadanía española, y exigir a nuestra clase política, sean de la ideología que sean, que cumplan esos mínimos que hemos dicho de responsabilidad política en un mundo global. Y por tanto, que para 2013, que sabemos que va a ser un año muy duro, no siga descendiéndose la ayuda hasta unos niveles tan irrelevantes como los que estamos ahora. La ayuda oficial al desarrollo que damos por vía de los impuestos implica que cada español está pagando al año unos 40 euros para financiar la lucha contra la pobreza global, la lucha contra el hambre con esas magnitudes. Gracias, Iñaki. Muchas gracias.
Finalmente, tenemos quien parece muy brillante el cierre con Josep Giral de la Fundación Vicente Ferrer. Todos sabemos quién era Vicente Ferrer, es un nombre que pronunciamos con reverencia y es una obra que respetamos de una manera extraordinaria y que creo que puede simbolizar muy bien el esfuerzo de tanta gente por hacer un mundo mejor. Así que, Josep, lo que usted nos diga cierra este acto. Gracias en primer lugar por invitarnos. A mí me gustaría señalar que en este momento de 1.200 millones que hay en India, 300 se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y que un 20% de ellos sufren absoluta privación alimentaria crónica. Por tanto, la situación sigue siendo realmente lamentable en un sistema, como el que comentabas tú antes, de tantas contradicciones en India, ¿no? Que parece que por un lado tenemos ese nuevo Silicon Valley que representa Bangalore y toda esta nueva industria y por otro la pobreza de la que estábamos hablando ahora, ¿no? A mí me gustaría señalar, leer simplemente una reflexión del padre de la Constitución india, que era un Dalit, precisamente, que es la gente con la que nosotros trabajamos, que decía lo siguiente, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando esta noche. Él dijo, para que una revolución triunfe, no es suficiente que haya descontento. Lo que se requiere es una comunicación profunda y exhaustiva de la justicia, la necesidad y la importancia de los derechos políticos y sociales. Y luego, a mí me hizo pensar esta reflexión con el lema de Por, que vosotros habláis de piensa, opina, reacciona, y el padre de la Constitución india, que como decía yo, era un Dalit, dijo, educar, agitar y organizar. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo esta noche. Gracias. Pues esto es todo. Bueno, les vamos a dejar ya. En fin, yo voy a decirles con toda sinceridad que desde hace muchísimos años yo he entendido las causas profundas que provocan estos desastres mundiales como verdaderos delitos contra la humanidad. A mí me parece que debían definirse como actos de terrorismo, en muchos casos como actos de verdadero terrorismo. Y si la humanidad los viera así, posiblemente algunas de las acciones más directamente indecentes podrían merecer el reproche internacional adecuado que nos ayudaría a avanzar en esta dirección. Mientras tanto, en fin, creo que de lo dicho, está claro que hemos de conseguir que no se endurezca nuestro corazón para que podamos ser sensibles a los dramas de los demás y que no se nos endurezca el cerebro para que podamos ser capaces de entender que estamos hablando de un problema que nos afecta. Decíamos al principio que no hemos de cambiar nuestro chip para hablar de los dramas que estamos viviendo aquí, de la crisis de Bankia, para ahora hablar de los dramas del mundo, porque posiblemente las aguas venenosas que nos envenenan también a aquellos. Pero como decía Pepe esta tarde en esta reunión, es el mismo agua venenosa, solo que a nosotros nos conduce al paro y a ellos les conduce a la muerte. Gracias y buenas noches.